¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un imperio colosal se arrodilla? Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta el año 260 después de Cristo, a un momento que sacudió los cimientos del mundo antiguo. Hablaremos de la batalla de Edessa, un enfrentamiento épico que no solo decidió el destino de miles de soldados, sino que también selló la suerte de un emperador romano de una manera nunca antes vista. Esta no es solo una historia de espadas y escudos, es la crónica de una catástrofe que cambió para siempre la historia de Roma. Imaginen el escenario. El Imperio Romano, en pleno siglo III, ya no es la máquina de guerra imparable de los tiempos de César o Augusto. Está sumido en lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, en una época de plagas, inestabilidad económica, guerras civiles constantes y emperadores que suben y bajan del trono a un ritmo vertiginoso. Es un gigante herido, pero todavía un gigante. Al este, una nueva superpotencia ha surgido de las cenizas del Imperio Partoán, el Imperio Sasánida. Liderados por su ambicioso y carismático rey, Sapor I, los persas no solo quieren resistir a Roma, quieren superarla. Sapor se ve a sí mismo como un nuevo Ciro o Darío, destinado a restaurar la gloria persa. El choque entre estos dos mundos era, simplemente, inevitable. El hombre que se sentó en el trono de Roma en este momento crucial fue el emperador Valeriano. A diferencia de muchos emperadores de la época que eran simples generales usurpadores, Valeriano era un senador experimentado, un hombre de la vieja guardia. Ascendió al poder a una edad avanzada, casi con 60 años, y se enfrentó a una tarea monumental: en estabilizar un imperio que se desmoronaba por todos lados. Mientras su hijo y coemperador, Galieno, luchaba contra las tribus germánicas en el Rin y el Danubio, Valeriano asumió la peligrosa misión de enfrentar la amenaza sasánida en el este. Para esta campaña, reunió uno de los ejércitos de campo romanos más grandes jamás vistos. Hablemos de las fuerzas en juego. Por un lado, tenemos al ejército romano bajo el mando personal del emperador Valeriano. Las fuentes hablan de una fuerza masiva de alrededor de 70.000 hombres. Esto incluía las famosas legiones romanas, tropas auxiliares de todas partes del imperio e incluso a la guardia pretoriana, la élite que protegía al emperador. Sobre el papel, era una fuerza formidable. Sin embargo, este ejército tenía problemas graves. Llevaba tiempo operando en el este, lejos de casa, y había sido devastado por un brote de peste que debilitó gravemente la moral y la capacidad de combate de los soldados. Estaban cansados, enfermos y desmoralizados. En el otro lado del campo de batalla estaba el ejército sasánida de Sapor I. No sabemos el número exacto, pero sabemos que era una fuerza letal y bien adaptada al terreno. El núcleo del poder sasánida residía en su caballería pesada, los famosos catafractos. Imaginen jinetes y caballos completamente cubiertos de armadura de láminas de metal, cargando como tanques blindados de la antigüedad. Junto a ellos, miles de arqueros a caballo, increíblemente móviles, capaces de lanzar una lluvia de flechas sobre el enemigo y desaparecer antes de que pudieran contraatacar. A diferencia de los romanos, los sasánidas luchaban en su propio territorio, estaban bien abastecidos y su moral estaba por las nubes. Impulsada por las victorias anteriores de Sapor, la campaña llegó a su punto crítico cerca de la ciudad de Edessa, en la actual Turquía. El plan de Valeriano probablemente era enfrentarse a Sapor en una batalla campal decisiva, donde la superioridad de la infantería pesada romana podría imponerse. Pero Sapor era un estratega astuto. En lugar de caer en la trampa de un enfrentamiento directo, utilizó la movilidad de su ejército para su ventaja. Los detalles exactos de la batalla son confusos, como suele ocurrir con los eventos antiguos, pero el resultado es claro. Sapor logró rodear por completo al masivo ejército romano. Piensen en la desesperación de los romanos. 70.000 hombres atrapados, lejos de casa, con las provisiones agotándose y acosados día y noche por los arqueros a caballo persas. Cada intento de romper el cerco era repelido por las cargas devastadoras de los catafractos. La infantería romana, diseñada para luchar en formaciones cerradas, era un blanco perfecto para las flechas que caían sin cesar. La peste que ya había debilitado al ejército probablemente se intensificó en esas condiciones de asedio. La situación era simplemente insostenible. El poderoso ejército romano se estaba desangrando lentamente.
atrapado en una jaula mortal diseñada por Sapor. Viendo que la aniquilación total era inminente, Valeriano tomó una decisión desesperada. Intentaría negociar. Acompañado por sus oficiales de más alto rango, incluyendo al prefecto del pretorio, fue a un encuentro con Sapor para discutir los términos de una tregua. Lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más impactantes y humillantes de toda la historia romana. En lugar de negociar, Sapor rompió todos los protocolos de la guerra y capturó al emperador Valeriano. No hay un precedente para esto. Los emperadores romanos podían morir en batalla, ser asesinados por sus propias tropas, pero ser capturado vivo por un enemigo extranjero era impensable. Era la máxima humillación. La noticia de la captura de Valeriano fue un golpe devastador para la moral romana. El ejército, ahora sin líder y completamente rodeado, se rindió en masa. Decenas de miles de legionarios, los orgullosos soldados de Roma, fueron hechos prisioneros. Sapor no perdió el tiempo en explotar su increíble victoria. Utilizó a estos prisioneros, muchos de los cuales eran ingenieros y artesanos cualificados, en grandes proyectos de construcción por todo su imperio. Un ejemplo famoso es la presa de Bandi Caesar en Irán, que se dice fue construida por ingenieros romanos capturados y que todavía existe en parte hoy en día. Pero ¿qué pasó con el propio Valeriano? Su destino se ha convertido en una leyenda oscura. Las fuentes romanas y persas cuentan una historia terrible. Se dice que Sapor humilló a Valeriano constantemente. La historia más famosa, aunque probablemente exagerada, afirma que Sapor usaba al anciano emperador como un taburete humano para subir a su caballo. Lo obligaba a arrodillarse para que el rey persa pudiera poner su pie en su espalda. Cuando Valeriano finalmente murió en cautiverio, la humillación no terminó. Se cuenta que Sapor mandó desollar su cuerpo, teñir la piel de rojo y rellenarla de paja, exhibiéndola como un trofeo macabro en un templo persa, un recordatorio perpetuo de su gran victoria sobre Roma en las consecuencias de la batalla de Edesa fueron catastróficas para el Imperio Romano. La pérdida de un ejército tan grande y, sobre todo, la captura y humillación de su emperador dejaron un vacío de poder inmenso. El este quedó prácticamente indefenso. Aprovechando el caos, un gobernante local en la ciudad de Palmira, Odenato, creó su propio reino semi-independiente, el Imperio de Palmira, que aunque nominalmente leal a Roma, actuaba por su cuenta para defender el este de los persas. En el oeste, la Galia, Britania e Hispania se separaron para formar el Imperio Galo. El Imperio Romano se fracturó en tres partes. La crisis del siglo III alcanzó su punto más bajo. La batalla de Edesa y la captura de Valeriano no fueron solo una derrota militar, fueron una herida profunda en el orgullo y la psique romana. Demostraron que el imperio no era invencible y que su emperador, considerado casi una figura divina, podía ser humillado de la manera más cruel. Para los sasánidas, fue su momento de gloria. Sapor ordenó tallar enormes relieves en roca, como los de Naxia Rostem, que representan su victoria, con Valeriano arrodillado ante él. Estas imágenes se convirtieron en la propaganda definitiva del poder sasánida. Aunque el hijo de Valeriano, Galiano, y emperadores posteriores como Aureliano y Diocleciano lograron finalmente reunificar y estabilizar el imperio, la memoria de Edisa perduró. Fue un punto de inflexión que aceleró el declive del poder romano clásico y marcó el ascenso de su gran rival en el este. La historia de Valeriano es una advertencia trágica sobre cómo incluso los imperios más poderosos pueden ser derribados por una combinación de debilidad interna y un enemigo decidido y brillante. Así que, la próxima vez que pienses en el Imperio Romano, no imagines solo águilas doradas y legiones victoriosas. Recuerda también la historia de Edesa, la historia de un emperador de rodillas, un momento que demostró que ningún poder dura para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. Hasta la próxima.